de Administración de la Construcción, de la carrera de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Hoy, que es día 11 de agosto de 2021, vamos a dar inicio con las actividades de la sesión. Comenzamos con las dudas de Andrea. Andrea, por favor, dudas, Andrea Soto. Hola, profe. Nada más tenía una duda. Cuando se hace todo el proyecto, ¿se tiene que especificar si se tiene que demoler al final la obra o cuál es la recomendación para cuando acabe su vida útil? ¿O ya conforme se vea el tiempo se determina qué hacer? Claro. Sí, normalmente nosotros diseñamos una obra para un periodo de vida. Por ejemplo, suele ser 25 años, dependiendo del tipo de obra. A veces podemos hablar de 50 años. Les comparto, el fin de semana fui a Tepoztlán, que está en el estado de Morelos, es un lugar que está entre Cuernavaca y la Ciudad de México. Entonces, ya tenía un buen rato que no me paraba por ahí y lo que pude observar es que estaban ampliando la autopista que va de Tepoztlán hacia Cuautla. Entonces, antes era de 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Ahorita ya están construyendo unos nuevos 2 carriles para que sean 2 de ida y 2 de vuelta. Entonces, la vida útil de ese proyecto original ya expiró. La demanda que ha tenido esa carretera ya justifica la ampliación. Entonces, vamos a suponer que cuando se construyó esa carretera hace 25 años, se tenía un pronóstico de un aforo X. Ahorita ya tenemos el aforo 2X, de tal suerte que ya se justifica la creación de estos nuevos 2 carriles. Entonces, normalmente, repito, hacemos nuestras obras para un periodo de vida de 25, 30, a veces 50 años. Todo va a depender del tipo de obra. Ajá. Y bueno, ya si es una obra que lo amerita, se demuele, pero si no, estamos hablando de un cambio de uso. Les pongo un ejemplo, la rectoría de nuestra universidad. Bueno, ustedes saben que antes ahí eran las aulas de la institución, pero conforme fue creciendo, se sustituyeron las aulas, se construyó la ciudad universitaria, los distintos centros universitarios y ahora la rectoría funciona como una oficina, ¿de acuerdo? Inclusive quienes han tenido oportunidad de estar dentro podrán constatar que se quedó limitado el espacio, entonces dentro de las alturas que tiene cada entrepiso, pues metieron una especie de mezanín, o sea, dividieron un piso en dos, porque antes pues eran techos muy altos, pero ahí caben perfectamente 2 niveles y es una adaptación de uso. Entonces, si no, imagínense que hubieran tenido que demoler el edificio, pues estaría complicado, sobre todo porque el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, protege este tipo de patrimonio, ¿no? Que tiene algún valor arquitectónico o algún valor histórico, ¿no? Entonces, diseñamos para un periodo de tiempo y cuando llega ese periodo reevaluamos y vemos qué vamos a hacer con la obra, Andrea. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Con todo gusto. Pasamos con Brenda Janet, por favor. No, yo no, bueno, de lo que vi en el archivo, ¿Todo claro o alguna duda, Brenda? no, hasta ahorita bien, como era, hasta ahorita bien, ya más adelante Oh, ahorita. ok, claro que sí, Brenda, muchas gracias. Pasamos con Carlos Beltrán, por favor. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿En qué factores afectan o impiden el crecimiento de la industria de la construcción? Por ejemplo, en términos de factores nacionales, afecta mucho la inversión que el gobierno, o sea, el sector público o bien el sector privado, esté haciendo dentro de la industria. Entonces, por ejemplo, ahorita que se han recortado presupuestos para obras, entonces el sector de la construcción se ve detenido. Ajá. Cuando se motiva la edificación de nuevas obras de infraestructura, entonces se dinamiza el sector. Lo mismo ocurre con las empresas privadas. Entonces, si las empresas privadas están creciendo,
necesitan construir nuevas fábricas, nuevos edificios, nuevos centros de distribución, nuevas oficinas, etcétera. Entonces, eso motiva la actividad dentro de la industria de la construcción. ¿Pero qué significa? Es una cadena. Necesitamos nosotros que esas empresas estén vendiendo. Y les pongo un ejemplo. Hace no mucho tiempo llegó la fábrica de autos Audi a instalarse aquí en México. Me parece que la pusieron en Puebla. Entonces, si hay demanda de autos, la empresa va a necesitar más instalaciones, más obras, etcétera, y eso va a impactar directamente en la industria, porque esa empresa va a invertir en obras de construcción y nosotros como ingenieros, ¿verdad? Como constructores, como arquitectos, vamos a tener trabajo, ¿de acuerdo? Ahora hay otros factores internacionales que también inciden dentro de la industria de la construcción. Pongo un ejemplo que por fortuna no es el caso de nosotros aquí en México, pero si hubiera una guerra, entonces pues eso definitivamente va a tener un impacto directo en la industria de la construcción. Se van a detener actividades momentáneamente, después va a haber destrucción por la guerra y luego va a tener que haber reconstrucción. Hay otros factores externos, por ejemplo, un fenómeno natural como un sismo, ¿no? Ustedes lo vivieron directamente hace 3, 4 años en 2017, cuando tuvimos el 19 de septiembre el temblor, pues se vinieron abajo varias edificaciones, entonces la industria de la construcción se vio reactivada gracias a esa situación. Otro factor ahorita que ha detenido pues es la pandemia. Entonces, son factores que podríamos considerar ajenos al propio sector, pero que tienen un impacto directo en las actividades que realizamos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar con César. César García, por favor. Este, yo tenía una duda de qué Sí. factores influyen este, que la vida útil de una obra sea mayor o menor. Un factor muy importante para prolongar la vida útil de cualquier obra y en general de cualquier situación o bien es el mantenimiento. Entonces, si nosotros tenemos un adecuado mantenimiento para tener en óptimas condiciones esa construcción, pues seguramente va a durar más del tiempo que estaba programada originalmente. Ahora, también existe lo que comentábamos en las láminas, ¿verdad? La reutilización. A veces se deja una obra ya de usar en los términos en los cuales fue planeada y se le da un nuevo uso o una nueva disposición. Les pongo un ejemplo. La casa de Diego Rivera y de Frida Kahlo, allá en la Ciudad de México, pues originalmente era donde ellos dos habitaban, pero ahora es un museo. Entonces se tuvo que adaptar para poder prolongar esa vida útil y desde luego ya se le tiene que dar, como decía, un mantenimiento para que esté en óptimas condiciones. Máxime que tiene X cantidad de visitantes al año. Entonces, una de las cuestiones es para qué fue diseñada la obra y para qué se está usando en la actualidad. Y les comparto, resulta ser que en la ciudad de Morelia, ahí en el centro, quienes conocen Morelia, está la avenida Madero, que es la principal, la que pasa por enfrente de la catedral. Había una clínica del IMSS con los movimientos telúricos y esto, y la mecánica de suelos que no es muy favorable en esa zona, tuvo varios hundimientos diferenciales, lo cual provocó agrietamientos en los muros y ya ponía en riesgo la seguridad de los usuarios de ese hospital, tanto del personal médico como de los pacientes y del personal administrativo, de tal suerte que el IMSS tomó la decisión de plano de demoler esa obra. Entonces, hoy día es un parque que, bueno, pues ya cuenta ahí con algunos juegos para que la gente vaya, haga ejercicio, unos caminitos para ir a pasear a las mascotas y demás o andar en bicicleta, pero se tuvo que demoler porque simple y sencillamente ya la seguridad de las personas que usaban esa obra se estaba viendo comprometida con las deformaciones excesivas que tenía. Entonces, son varios factores los que nos van a motivar para tomar la decisión de mantener o de plano de deshacernos de una obra. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos con Cristóbal, por favor. Cristóbal Rosales.
Sí, bueno, aquí ando. Cristóbal. Pues como duda no es tal cual. Pero en sí, bueno, yo creo que se va a ir develando en el transcurso de la materia, pero las funciones de la administración de la obra, en la cuestión de cuál es el alcance, si eres o sea, el alcance de la administración como tal, pues. Bien, aquí hay dos cuestiones que nosotros debemos considerar. Bueno, esta asignatura, como ustedes saben, se llama Administración de la Construcción. La administración es el denominador común de muchísimas áreas. Nosotros podemos tener en ingeniería civil, administración de la construcción, por supuesto. Los ingenieros en computación tienen administración de redes. Los ingenieros industriales tienen administración de la producción, etcétera. Cada uno de nuestras áreas va a tener que ver definitivamente con la administración. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como administradores tenemos que hacer? Básicamente tenemos nosotros que planear, tenemos nosotros que dirigir, tenemos nosotros que organizar a la gente, tenemos nosotros que controlar y tenemos que llevar a cabo acciones correctivas que nos permitan cumplir con nuestras metas. Podemos tener también acciones preventivas antes de que un problema ocurra, visualizarlo. ¿Para qué? Para que cuando llegue esa situación tengamos nosotros ya un plan A y un plan B. Entonces, un director o un administrador de la construcción debe tener habilidades directivas. ¿Y cuáles son estas habilidades directivas? Son varias. Por ejemplo, tienen que tener habilidad para administrar el tiempo, tiene que tener habilidad para la toma de decisiones, tiene que tener habilidad para la comunicación, debe saber expresarse bien, saber comunicar sus ideas, qué es lo que se pretende, para que las personas a las que les va a delegar las actividades respondan en los términos en los que el administrador desea. Tiene que tener habilidades interpersonales, porque un administrador de la construcción va a estar trabajando tanto con colegas a su mismo nivel como con dueños de empresa o inversionistas, ¿verdad?, que quieren hacer un proyecto, como con gente de nivel inferior. Vamos a suponer con los maestros de una obra, ¿verdad?, con los carpinteros, con gente que está llevando a cabo ya las actividades propias de la construcción en sí dentro de un sitio de trabajo. A su vez, tiene que tener habilidades de liderazgo. Un ingeniero civil, por la misma naturaleza de su actividad, es un líder y tiene que ser un líder nato. Y ahí tiene que ver qué estilo de liderazgo es el que más se apega a su personalidad. Hay varios estilos de liderazgo. Hay líderes democráticos, hay líderes coercitivos, por ejemplo, que quieren que las cosas se hagan como ellos quieren. Hay líderes desarrolladores, en fin, todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la asignatura. ¿De acuerdo? Y tiene que tener habilidades de planeación. Tiene que ser capaz de planear, de visualizar lo que se viene en el futuro para poder prever las situaciones y estar al pendiente de que cuando se presente una contingencia la pueda resolver rápidamente y dar resultados. Y una séptima habilidad que es muy importante que desarrolle es la habilidad técnica. Y nosotros, como ingenieros civiles, tenemos ya esa habilidad desarrollada desde el primer día de clases que ustedes entraron a la facultad, porque llevaron clases de álgebra, llevaron clases de ecuaciones diferenciales. Estoy seguro que si ahorita, por ejemplo, a cualquiera de ustedes les pongo yo a resolver una ecuación diferencial de segundo orden por el método de factor integrante, rápidamente me la van a resolver, porque tienen esas habilidades técnicas. O si les pongo a resolver ahorita un sistema de 4x4 por el método de Gauss-Jordan, o a través de un método numérico, por ejemplo, la regla de Simpson, calcular el área bajo la curva, pues ustedes rápidamente me la van a resolver, o a calcular las distribuciones de probabilidad, ¿verdad? No sé, una Wacker, una Johnson, una Pareto, una Rayleigh, una Gauss, rápidamente me pueden calcular el área bajo la curva para determinar una probabilidad. Ya tienen desarrolladas esas habilidades técnicas. Y es más fácil, lo voy a decir en estos términos, jugando un poco con las palabras, administrar a un ingeniero civil que civilizar a un administrador. Me explico. Es más sencillo que cualquiera de nosotros con la carrera de ingeniería civil aprendamos los principios de la administración, a que intentemos a un administrador, a un joven que estudió administración de empresas, enseñarle todo lo que hace un ingeniero civil. Entonces, ese es un poquito el tema de las
reglas. Permítanme tantito. Bien. Entonces, a eso nos referimos. Y el alcance, bueno, pues de un administrador tiene que ver con eso. Un administrador tiene que ser capaz de dirigir la orquesta. El administrador es el director de la orquesta y todas las personas que están a su cargo son el que toca la guitarra, el que toca el piano, el que toca la batería, el que toca el violín, el que toca incluso hasta las maracas, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cada uno de ellos es especialista de los que tocan en una banda, también es cierto que el director pues es el que lleva la batuta, ¿de acuerdo? Bien, pasamos con dudas, por favor, de Diana Martínez. Sí, Inge, aquí. Pues creo que por el momento no tengo, no me salieron dudas. Claro, ok, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Sí. Diana. Pasamos ahora con Eduardo Hernández. Sí, profe. Yo tengo una duda de que por qué, por ejemplo, en el 2018 dice que se registró un pequeño aumento en lo que es la industria de la construcción, pero después en el subsector de la obra pública fue al contrario, que disminuyó durante el mes de diciembre. No sé por qué pasa eso. Bueno, lo que pasa es que acuérdense que fue cuando se anunció la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, muchas empresas estaban operando ahí. Ya de manera personal, tengo varios amigos de la generación que cuando estuvimos estudiando juntos, pues hicimos una gran relación de amistad y hoy día sigo en contacto con ellos. Ellos me compartían que, bueno, las empresas que habían sido contratadas para llevar a cabo pequeños proyectos de esa obra, pues simplemente fueron hechas a un lado, vamos, ya no siguieron con los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense la cantidad de acero para hacer ese aeropuerto, la cantidad de concreto, la cantidad de materiales, de vidrio, de aluminio, de acabados, de todo lo que ustedes me digan y manden que se iba a utilizar. Entonces, en el momento en que se detiene la obra, pues el impacto es en muchos sectores. Acuérdense que la industria de la construcción tiene impacto en 37 de los 72 sectores que componen la actividad económica nacional. Entonces, la industria de la construcción pues le pega a la madera, le pega a la arena, a la grava, al acero, al concreto, a todo lo que tiene que ver con maquinaria y equipo. A su vez eso le pega a las refacciones, ¿verdad? Le pega a lo que tiene que ver con la fabricación de asfalto, de metales en general, etcétera. Entonces, cuando hay una obra se reactivan todas estas actividades, digamos, que auxilian a la industria de la construcción, pero cuando no hay obra se detienen, todas las ferreterías dejan de vender productos, las empresas constructoras que diseñan dejan de vender sus servicios, etcétera. Entonces, al momento en que se tiene eso, pues se detiene esa inversión. Y vamos a pensar que el aeropuerto no sea una obra así tan importante, pero el problema es que los inversionistas detuvieron al ver la incertidumbre que se venía, detuvieron el flujo de recursos hacia la industria de la construcción y prefieren mejor esperarse a que haya un tiempo mejor para poder seguir invirtiendo en lo que pasan ciertas cuestiones que generan ahí turbulencia en la parte de la construcción, ¿de acuerdo? Entonces sí, definitivamente el PIB de la construcción se vino a pique después de esa decisión y bueno, ahorita estamos ahí batallándole para que para que se recupere, ¿no? Pero sí, no han sido épocas buenas bueno, ¿qué les digo? Para la construcción en general, para la economía, no han sido épocas buenas estos últimos 3 años, hay que decirlo, ¿no? Independientemente de la pandemia que vino a dar más celeridad a la debacle económica, ¿no? Bien, pasamos ahora con Erickson Reyes. No tengo dudas, ingeniero. Gracias, Erickson. Gerardo Páramo.
¿Alguna duda, Jerry? Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, me surgió ahorita una duda. Sí. ¿El administrador sería algo similar como el supervisor de la obra? Bueno, el supervisor administra eso, ¿no? La supervisión, pero tenemos varios tipos de administradores. Podríamos tener un administrador del diseño, ¿no? Entonces sería el gerente de diseño. Podríamos tener un administrador de la construcción, otro administrador de la supervisión, otro administrador del mantenimiento. Entonces, normalmente no se les dice así administrador, se les dice gerentes o jefe ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la universidad, en la facultad, pues tenemos el coordinador de la carrera de ingeniería civil, el coordinador de la carrera de ingeniería mecánica, etcétera. Ellos administran esa carrera. Cada uno de ellos administra, ¿de acuerdo? El director de la facultad es el administrador de la facultad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay varias formas de referirnos, pero al final del día las actividades son similares. Y en una organización nosotros tenemos jerarquías. Entonces, se ha estilado que, bueno, dependiendo de la organización, se le da un distinto nombre a esas jerarquías, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la universidad, pues está el rector, luego vienen los secretarios, y ya después vienen los directores de las facultades, luego de los directores vienen los subdirectores, abajo de los subdirectores están los coordinadores, abajo de los coordinadores están los presidentes de academia, abajo de los presidentes de academia están los profesores, tanto de tiempo completo, definitivos como interinos, y los profesores de asignatura. Y ya abajo, bueno, pues ya está, digamos, todo el alumnado, si lo viéramos jerárquicamente en la universidad. Entonces, cada uno de estos niveles jerárquicos que acabo yo de mencionar tiene un rol de administración, pero va, digamos, se va ampliando ese abanico y se administra en pequeñas células para ya hacer un todo, que sería la universidad, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo ocurre en el país. Bueno, hay tres poderes, de hecho, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Vamos a hablar del ejecutivo, pues está el presidente, que es el titular, y tiene sus secretarios también. Secretario de Hay 18 secretarías en el país. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, etcétera. Y cada uno de estos secretarios administra su propio sector, ¿de acuerdo? Pero todos con la visión del presidente. O sea, digamos ahí llámenle presidente, llámenle director, llámenle el jefe, o el administrador, él es quien establece los lineamientos de hacia dónde va esa empresa, ese país, esa escuela, ¿no? Si es un rector, esa escuela, ¿verdad? Si es un director, esa facultad, etcétera. Entonces, a eso se refiere el administrador. Ajá. Un padre de familia en sí es un administrador. Él dice hacia dónde va su familia, ¿verdad? Y tiene que administrar los recursos. Tiene que administrar su sueldo para que tengan los hijos transporte, comida, vestido, diversión, etcétera. Entonces, la administración la hemos hecho de siempre. Pero, bueno, ahorita la vamos a ver desde el punto de vista teórico, ¿verdad? A eso nos vamos a referir, Jerry. Sí, gracias, ingeniero. Con todo gusto. Héctor Martínez. Buenos días, ingeniero. No, hasta el momento no tengo duda. Ok, gracias, Héctor. Tú tenías un locutor que era tu homónimo, nada más que él era Héctor Martínez Serrano. Te lo digo porque mis padres lo escuchaban mucho, falleció por COVID apenas en esta pandemia, pero ahorita que vi tu nombre me acordé de ese locutor. ¿Sí lo escuchaste alguna vez, Héctor? No, creo que no. Bueno, lo puedes googlear, Héctor Martínez Serrano, ¿no? Él es Serrano. Entonces, bueno, tú eres Martínez al cuadrado. Bien, pasamos con Ingrid Plata. Adelante, Ingrid. ¿Qué tal, Inge? Buenos días. Muy bueno. Quería preguntarle porque tuve una duda en cuanto a una definición que estaba Sí. en el documento, que me parece que es de Turín, Ujú. 2003.
La verdad es que por más que la leí, no entendía a qué se refería. No Muy sé bien. si sepa de cuál estoy hablando o se la leo. Si quieres, léemela, pero para que todos tengamos el contexto, pero sí sé exactamente a cuál te refieres. Adelante, Ingrid, por favor. Ok, bueno, dice Turín que insiste durante el proceso de la construcción, la reaparición de la misma combinación de participantes es una coincidencia que no es ni motivada ni en ocasiones permitida por los códigos profesionales de conducta o reglamentos. Es correcto. Miren, la industria de la construcción, gracias Ingrid por la pregunta. La industria de la construcción tiene una gran similitud con la industria cinematográfica. Entonces, cuando ustedes ven una película, pues pueden observar que el protagonista en la película A convive con un conjunto de actores que están ahí trabajando con él. Pero en otra película ya son otros actores totalmente distintos. Y en una tercera película son otros totalmente distintos, salvo cuando se hacen sagas. O sea, que se hace la película 1, la 2 y la 3 de la misma temática. Ahí sí se repiten los actores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya tienen experiencia, pues ya se van ellos conjuntando y ya tienen una interacción pues más fluida porque ya saben cómo trabaja cada quien y demás. Otro ejemplo que les puedo poner es el de la selección de fútbol. Cada director técnico, imagínense que es un administrador de un proyecto, llama a unos jugadores que él considera que le van a dar buenos resultados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Viene otro director técnico y cambia a los jugadores. Ese equipo no se llega a consolidar, no se llega a consolidar. ¿Por qué? Porque hoy está un defensa, mañana está otro, entonces ya le agarraste el modo al primer compañero que era defensa y te lo cambian de repente. Y en la construcción es lo mismo. Hoy vamos a hacer un centro comercial y yo invito al arquitecto fulano, al ingeniero perengano, al estructurista, al mecánico, al hidráulico, y hago ese proyecto. Pero luego ese mismo arquitecto, este ingeniero, van a estar trabajando ahora en un hospital y van a estar con otros. Entonces, no se llegan a consolidar esos equipos y por lo tanto no llega a haber un buen resultado. Les pongo un ejemplo. En el año 2006 fue el Mundial de Fútbol en Alemania. Entonces, el entrenador, fue contratado desde el año 2002 y le dijeron, nosotros queremos que Alemania sea campeón en el 2006 porque en Alemania va a ser el Mundial. Y él les dijo, no, si quieren que Alemania sea campeón, denme 10 años para que yo lo logre hacer campeón. Entonces, él ya consolidó un equipo y mantuvo a los mismos jugadores durante ese periodo de 10 años y ya llegó a ser campeón. Acuérdense que en el 2010 España fue campeón, tampoco Alemania lo fue, y después ya en el 2014 ya Alemania ya llegó a ser campeón. En Brasil, imagínense, en Brasil. De hecho, le metió una goliza a Brasil, porque ese equipo ya estaba tan consolidado, los mismos jugadores ya se sabían el modo. Entonces, imagínense que en la industria de la construcción, y con esto cierro la idea, Ingrid, tuviéramos el mismo equipo trabajando todo el tiempo, el mismo maestro albañil, el mismo maestro carpintero, el mismo aluminiero, el mismo pues se consolidarían como un equipo y llegarían a ser especialistas en su área de actividad. Pero no, hoy trabajo aquí en Toluca haciendo unas banquetas, contrato a la gente de aquí, mañana me voy a Morelia a poner unos barandales, pues contrato a la gente de allá, a no ser que me pague viáticos, pague todo, para llevarme a los maestros de aquí a que me ayuden allá, pero es muy caro, por eso no se lleva a cabo eso. Entonces, cada vez se hace distinto. Cualquiera de estas cositas, este teléfono celular, estos audífonos, son construidos por el mismo equipo en una fábrica. Hay una fábrica ahí en China seguramente y están los mismos cuates en una producción en serie haciendo audífonos todo el tiempo y son los mismos cuates. Entonces sus errores son mínimos. Ahora piensen en una actividad de la construcción. Hoy un maestro me hace una casa, mañana otro maestro. Las mismas casas que venden no tienen estándares de calidad tan altos como los tiene la industria de la manufactura, porque es una actividad artesanal.
la industria de la construcción, o sea, se hace a mano, ¿sí? Este espacio donde ahorita yo me encuentro y las casas o donde sea que estén en un café internet o en una biblioteca que ustedes estén, fue hecha a mano. Observen alrededor, cada tabiquito fue puesto uno por una persona aquí. Alguien me puede decir, no, es que yo estoy en un contenedor transmitiendo. No, bueno, sí hay una nueva moda de hacer casas en contenedores que ya están prefabricadas y le pones una sala adentro. Pero de ahí en fuera, el 90 y tantos % de las construcciones son artesanales y no las hacen los mismos equipos. Entonces, es lo que dice Turín, que ese es un problema de la industria de la construcción y eso motiva muchos defectos en la industria. Muchos defectos. Ah, ok, Muy- dije sí, me quedó muy claro, muchas gracias. Gracias, Ingrid. Pasamos con Irving Serrano. No, yo creo que no dije con las que mis compañeros quedaron resueltas varias dudas. Gracias. Irving. Pasamos con Iván Genaro. Por ahora ninguna duda, muchas gracias. Al contrario, Iván, gracias. Yasmina Nayeli. Sí, Ingrid. Bueno, más que una duda sería una recomendación. Me gustaría, bueno, hace un rato mencionó que los ingenieros civiles deben de tener pues un perfil de líder, pero en la industria de la construcción, ya en obra, pues es un poco complicado serlo, sobre todo por la cuestión de los maestros albañiles. Entonces me gustaría que usted nos diera alguna recomendación de cómo sobrellevar esta relación con ellos. Claro que sí, con todo gusto. En Japón hay una situación que tienen en las carreras de ingeniería civil, que es que los jóvenes, lo digo así, se ensucian las manos. Entonces, ellos en la materia de estructuras de concreto, pues sí, ven la parte teórica y hacen los análisis y ven los tipos de esfuerzos, flexión, compresión, tensión, torsión, cortante, y hacen ahí todo lo que tiene que ver con la parte teórica. Sin embargo, van al laboratorio, agarran un costal de cemento a Pasco, bueno, la marca equivalente que vendan allá en Japón, agarran grava, arena, agua, etcétera, empiezan con sus tablitas de proporcionamiento y empiezan a hacer todo el rollo. Aquí se ha motivado un poquito eso con los capítulos estudiantiles. Entonces, los chicos se están metiendo ya directamente a la parte física de hacer las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que yo les recomendaría? Miren, cuando estuve yo de estudiante en la UNAM, ya hace un buen rato, yo creo que tiene exactamente, aquí traigo todavía la camiseta bien puesta de aquí de la universidad, ¿no? Digámoslo así, la recomendación que a su vez un profesor nos hizo es que fuéramos a las obras. Entonces, bueno, de manera particular un servidor tiene la enorme ventaja de que mi papá es arquitecto y desde que tengo uso de razón, desde los 6 años yo recuerdo, iba a las obras con mi papá. Ahí me ponía yo a jugar con mi hermano con los tabiques. Luego me regañaba mi papá porque decía que no agarrara yo los materiales porque también es peligroso. Hay que tener cuidado con las varillas y todo eso, ¿no? Pero a nosotros nos valía y nos poníamos a jugar. Ya después arreglábamos cuentas en la casa. Pero mientras tanto, pues me acuerdo que un día hicimos un iglú, se nos ocurrió hacer un iglú, o sea, una bóveda, digamos. Y China, uno de nuestros amiguitos, le cayó un tabique en la cabeza, no lo descalabró porque Dios es grande, pero nos fue a acusar con su mamá y pues ya nos dieron una regañiza. Entonces, ya la dosis de obra, pues ahí la tienes, ¿no? Y aparte de las mejores comidas que he tenido en la vida, fue en una obra que me acuerdo bien que hizo mi papá ahí en Tepito, en la Ciudad de México, que los albañiles dijeron, oiga, aquí, que quién sabe qué, vamos por unas carnitas, tal. Entonces sacaron hagan de cuenta, era una lámina ahí de esto de los refrigeradores del lado Solanda, la limpiaron ahí con aceite y con una piedra y con limón la limpiaron. Entonces con los tabiques armaron, agarraron la madera de la cimbra que ya no servía, la pusieron, prendieron el fuego y se trajeron una carnita así rica, ¿no? Unas cebollitas de cambray, las empezaron a asar, unos nopalitos bien cortaditos, asados, ¿no?
unos frijolitos refritos, ahí los pusieron, los empezaron a cocer, unos cortecitos de carne acá jugosos, término medio, 3/4, que estaban así derritiéndose, se trajeron un choricito, lo empezaron a cortar, unas tortillitas, son una señora que trajo unas tortillitas verdes hechas a mano, todo el rollo, empezaron a hacer los taquitos, todo el show, y unas cervecitas, yo ahí todavía no estaba en edad de beber porque yo tendría como 15 años, entonces, pero me acuerdo que sí me eché mi refresquito ahí y todo, y no una comida para chuparse los dedos. Entonces, mi sugerencia es que ustedes vayan y ayuden, ofrézcanse. Oiga, maestro, mire, yo soy ingeniero, bueno, estoy estudiando ingeniería civil, estoy en el 8º semestre de la Universidad del Estado de México, y a mí me gustaría venir todos los sábados a ayudarle. Si usted me pide, vaya por el material y todo, pues lo poquito, mucho que yo le pueda ayudar, lo ayudo, explíqueme a ver cómo le hace, cómo soluciona el tema de amarrar unas varillas para hacer un armado. Deme oportunidad de yo ayudarle y hagan ustedes eso y empápense, porque eso, jóvenes, a ustedes les va a dar una autoridad moral enorme cuando ustedes estén en una obra, que los maestros vean que ustedes le entran a Torreón bailando, o sea, que ustedes tienen la apertura y no porque tengan un título universitario se sienten aquí ya de otro nivel, no, que ustedes están, digamos, al nivel y que son capaces de meterle mano a ese asunto, claro, con el cuidado y las limitaciones del caso, ¿verdad? Entonces, pues creo que eso sería una fabulosa recomendación, que vayan y ustedes vean y que se ofrezcan con el residente de la obra. Ingeniero, soy fulanito, ¿en qué le puedo ayudar? Me gustaría saber cómo usted resuelve los problemas del día a día, cuando llega un proveedor, cuando no trajo la especificación correcta del material, cómo le hace, cómo registra su compra, cómo avisa a la oficina central que ya llegó, cómo reporta el avance, es fotográfico, lo manda por email, qué es lo que hace. Y créanme, con que estén en una obra, que una obra grande, que estén haciendo un edificio de departamentos o algo, újule, van a aprender muchísimo, muchísimo más en una obra que todo lo que nosotros les podamos enseñar aquí en la facultad. Y eso les va a dar un callo, jóvenes, no, hombre, para que ustedes traten con los profes, con los maestros, de una manera muchísimo más fluida, porque van a entender su idioma. Y cierro con esto, van a notar ustedes que hay muchos términos en la obra y los van a aprender ustedes, que el chaflán, que el copete, y entonces cuando vean que ustedes manejan esa terminología, pues ya no es lo mismo a que llegue un chamaco recién egresado tratando de dar órdenes, ¿verdad? Y no tiene ni la más remota idea de lo que se está haciendo, ¿correcto? Muy bien. Pasamos con... Sí, muy bien, muchas gracias. Con todo gusto, Yasmin. Pasamos con Jesús. Jesús Delgado. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Pues igual lo que dijo hace rato el compañero, como que con lo que han dicho, se me han ido resuelto algunas dudas. Tenía duda en lo que dijo una compañera sobre una definición de construcción, pero igual ya ahorita, pues ella ya lo mencionó, ya quedó resuelta mi duda. Ok. Gracias, Jesús. Sí, construcción Gracias. es ensamblar en un sitio, ¿verdad? Con la participación de las personas, pues una obra, ¿no? Ese es construir, ¿no? Entonces, digamos, es un tanto intuitiva esa definición, sin embargo, viene también en sus láminas ya una definición formal. Pasamos con Johnny Aldair, por favor. ¿Qué tal, Inge? No, igual, creo que pues me he ido resolviendo las pocas que tenía, eran muy similares y pues sí, todo bien hasta ahorita. Perfecto, Johnny, muy amable, gracias. Pasamos con Jorge Moreno. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal? Buenos días. Yo sí tengo una duda. Bueno, quería saber su opinión. Yo estuve trabajando en una construcción llamada Torre Lea en Puebla. Sí. Era una torre de 48 pisos. Entonces, sí era de una magnitud considerable todo lo que pues entraba de material y todas las secciones particulares, ¿no?
Claro. La obra se estaba manejando por sistema de subcontrataciones. Los herreros eran subcontratados, la instalación hidráulica estaba subcontratada, todo. En mi parecer, y obviamente de un chamaco de su primer práctica laboral, como que yo decía, chin, o sea, estamos perdiendo mucho control sobre la calidad y sobre muchos aspectos, ¿no? De la obra. En su opinión, ya cuando son obras un poquito más grandes, ¿cuáles los pros y contras de delegar responsabilidades en subcontrataciones? Claro, sí. Bueno, básicamente tiene el pro de que nosotros podemos tener especialistas en cierta área. Entonces, yo puedo ya delegar una actividad, vamos a suponer desde el diseño, para irnos atrás, de que un estructurista, un despacho muy reconocido, me desarrolle esa actividad tan específica, tan especializada, que me analice sismo, viento, todos los factores que van a estar interviniendo, cargas vivas, etcétera, en esa construcción. El otro pro que tiene cuando nosotros subcontratamos es que mantenemos la estructura de una empresa limitada, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos proyectos en una empresa, pues podemos hacer que crezca, pero cuando no hay proyectos, tenemos la obligación de estar pagando salarios y si esa gente está inactiva, pues simple y sencillamente no nos va a costear, ¿de acuerdo? ¿Qué desventajas tendría esa parte de la subcontratación? Que sería más caro porque esos despachos que están diseñando y haciendo actividades muy particulares, precisamente al hacerlo, pues van a cobrar sus honorarios, van a decir, oye, yo soy el especialista en tal o cual tema y por lo tanto te voy a cobrar X o Y cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso podría encarecer. Otra cuestión es que al ellos ser nada más parte, un actor, digamos, de todo el conjunto de participantes dentro del proyecto, no van a tener una comunicación directa con otros actores de la misma obra. Va a tener que triangularse la información a través de quien está administrando. Entonces, eso va a retardar o va a hacer más lento todo lo que tiene que ver con los procesos de comunicación. Entonces, yo creo que cuando estamos ya en una obra de una magnitud importante, debe haber una mezcla entre la participación del subcontratista principal y que a su vez tenga pequeños subcontratistas, para que el subcontratista principal o contratista tenga la batuta de todo lo que se está haciendo, pero a su vez no pierda el control de los pequeños subcontratistas, ¿verdad?, que están participando dentro de la ejecución de la obra. Entonces, yo sí recomendaría un enfoque mixto para que se pudiera llevar a mejor puerto esa actividad. Sin duda. Muchas gracias. Con todo gusto, Jorge. Pasamos con Juan Antonio Quintero, por favor. Adelante, Juan. Okay. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, por favor, Sí, adelante. pues, no, que todo bien. Sí, hasta ahorita como se han ido aclarando muchas cositas. Sí, ya todo está bien. Ok, gracias, Juan. Pasamos con Marta Jacqueline. Adelante, Marta. Sí, hola, buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, yo tenía una duda en cuanto a, por ejemplo, cuando ya se detecta que hay una necesidad en cuanto, por ejemplo, a obra pública. Sí. ¿Cómo hacer como para que se tome acción o haya un enfoque como en esa necesidad? Claro que sí. Miren, dentro de las habilidades directivas y de administración que nosotros debemos desarrollar cuando estamos, digamos, a la cabeza de una empresa, es establecer lo que se conoce como un plan estratégico. Entonces, un plan estratégico hace un diagnóstico de la situación actual y me permite a mí determinar hacia dónde me quiero yo mover. Entonces, cuando yo defino ese plan estratégico, puedo tener ya derivados varios proyectos que conforme vaya pasando el tiempo voy a ir desarrollando. Y
esos proyectos yo los tengo que jerarquizar. Para eso yo hago una evaluación de proyectos y hay varios criterios que a mí me permiten definir cuál es el mejor. Por ejemplo, yo puedo calcular el valor presente neto, puedo calcular la tasa interna de retorno, puedo calcular la relación beneficio-costo, puedo calcular el periodo de recuperación de capital o algún otro indicador que a mí me haga saber cuál es el proyecto que más me va a redituar a la hora de hacer la inversión. Salvo las organizaciones que no tienen fines de lucro, en general podemos hablar de que cualquier empresa está buscando pues conseguir recursos económicos, vender algo, un servicio, vender un bien para poder obtener dinero y poder, bueno, pues vivir y también dar empleo a las personas que colaboran. Entonces, les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que ahorita que hubo cambio de rectoría aquí en la universidad, que el rector tiene la idea de incrementar en 20% la matrícula de la universidad. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos 80,000 alumnos y él quiere, su meta al final del cuatrienio es llegar a 100,000, 20-25% quiere aumentar la matrícula. ¿Por qué? Porque si obtiene 100,000, eso la va a meter entre las 5 universidades más grandes del país en cuanto a población estudiantil hablando, y el gobierno federal va a dar un recurso extra para poder equipar laboratorios, edificios, bibliotecas, lo que ustedes me digan. Vamos a suponer que ese es el caso. Entonces, el rector tendría que priorizar este cuatrienio, digamos, la construcción de aulas y la contratación de nuevos maestros. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a permitir a él ampliar la cobertura. Entonces, el plan estratégico es ampliar la cobertura estudiantil, o sea, que haya más alumnos. Y ya los proyectos específicos es la creación de aulas. Entonces, él no se va a poner a construir estadios, no, porque eso no le va a abonar a su plan estratégico. Él no se va a poner a construir, digámoslo así, nuevos, no sé, nuevas vialidades en el campus de CU, no se va a poner a construir tal vez un edificio administrativo ni nada de eso. Lo que él va a tener muy claro es que va a requerir aulas para que puedan ingresar más estudiantes, ¿no? Ahora, puede llegar otro rector y decir, ¿sabes qué? Mi objetivo es que la selección de potros llegue a ser de primera división, pues le va a meter él a los proyectos de infraestructura deportiva, o quiero que mis alumnos destaquen en deporte en las universiadas, que son las olimpiadas de las universidades. Entonces le va a meter al atletismo, le va a meter a la natación, a la gimnasia, al fútbol, etcétera. Entonces, depende de un plan estratégico. ¿Cómo saber qué es lo prioritario? Pues depende de la visión del líder, la visión que tenga el director de esa empresa, ¿sí? Bueno, me voy a un ejemplo. El actual presidente, desde que tomó posesión, ¿cuál fue su visión? Dijo, olvídense de todos los proyectos que existen, para mí hay 3 prioritarios. El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía. Entonces, ¿cuáles son a los que les está metiendo recursos? Esos, ¿por qué? Porque esos van con su estrategia. Él, dentro de su mente, digamos, dentro de su visión de cómo quiere entregar al país dentro de, bueno, ahorita ya vamos a la mitad del sexenio, dentro de 3 años, él visualizó esas 3 o 4 obras, ¿de acuerdo? Y hacia allá los está abocando. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Les voy a compartir mi pantalla, porque eso depende de una visión, quizás vamos a decir, limitada de una persona. Yo creo que tendríamos que ver una división más global, y vamos a verlo aquí. Miren, ustedes pueden buscar el Global Competitiveness Report. Voy a poner el 2019 porque el 2020 estuvo ahí medio en stand-by. Entonces, vamos a darle clic. Aquí está. Este se actualiza cada año. Repito, como fue el de la pandemia, pues aquí vamos a ver cuál es la competitividad de cada uno de los países. Entonces, nos vamos a ir directamente ya a la tabla. Y les pido que piensen, antes de que les presente yo la tabla, piensen en 3 países que estén en el top 10, o sea, en los mejores 10,
países en cuanto a competitividad hablando. O sea, ¿cuáles creen ustedes que son los 10 países más competitivos del mundo? Si quieren, escríbanlos en el chat, así, pónganlo en el chat y ahorita los leemos. Mientras tanto, yo los voy buscando aquí. En el chat del grupo, si quieren, escriban el nombre de 1, 2, 3 países que ustedes consideren que están en esa lista del top 10. Aquí ya los tengo. Entonces, a ver, vamos a leer sus predicciones. A ver si... Chat. A ver si aparece Estados Unidos, China, Alemania. Muy bien, gracias Ingrid. Japón, Andrea, gracias. China, Estados Unidos, Japón, muy bien. China, Estados Unidos, Rusia, India, Brasil, correcto. Muy bien. Entonces vean cómo están siendo recurrentes estos países: Singapur, Rusia, Estados Unidos, Alemania, China. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vámonos a la Qatar también. Vámonos a la vida real. Entonces vean. Esto es el top 10 de los países más competitivos del mundo en el 2019. Fue Singapur, Estados Unidos, Hong Kong. Bueno, Hong Kong es parte de China. Países Bajos, Holanda, Suiza, Japón, Alemania, Suecia, Reino Unido y Dinamarca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que aquí nosotros observamos? Pues básicamente que en una escala del 0 al 100, Singapur, que es el país más competitivo, tiene 84.8. Vamos a decir que sacó 8.5 de calificación en este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, Singapur subió una posición, es decir, en el 2018 estaba en la posición 2 y su score subió 1.3, o sea que el año anterior, en el 2018, en lugar de tener 84.8, tenía 83.5. Al haber incrementado 1.3, ya suma ahora 84.8 y sube al primer lugar. Estados Unidos bajó una posición, es decir, en la evaluación anterior estaba en primer lugar y ahora tiene 83.7. ¿Cuánto tenía en la vez pasada? Bueno, si bajó 2 puntos, tenía 85.7, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Vamos a ver cuáles son los 3 países más competitivos de América Latina. Donde vean un país de América Latina, me avisan. Nueva Zelanda, Israel, Austria, Bélgica, España, Irlanda, Islandia, Qatar, ahí está Qatar en el lugar 29. Chile es el lugar 73. Chile se mantuvo igual, no tuvo variación. Lugar 33 con 70.5, ¿de acuerdo? Sobre 100. Y avanzó 0.3 en su score. El segundo país de América Latina es, vámonos acá arriba, es México. México con 64.9. Bajó 2 posiciones, es decir, el año anterior estaba en la posición 46, ¿de acuerdo? A pesar de que subió 0.3 en su score. Y el tercer país de América Latina es Uruguay. Entonces, Chile, México y Uruguay son los 3 países más competitivos de América Latina, ¿sí? Ya después viene Colombia, luego viene Costa Rica, luego está Perú, Panamá, Brasil, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica, Argentina en el lugar 83, Ecuador en el lugar 90, y ya vámonos a los últimos lugares. El último lugar, Venezuela es el último lugar, en el lugar 133. Bueno, entonces, este es un indicador que nos va a mostrar, y lo vamos a ver la clase próxima, que nos va a mostrar cómo está cada país. ¿Qué evalúan? Evalúan estos 12 aspectos. Para llegar a ese score, se evalúan estos 12 aspectos. Las instituciones, la infraestructura, ahí es donde los civiles cabemos,
la adopción de tecnologías de la comunicación, la estabilidad macroeconómica, la salud, las habilidades, los productos que se venden en el mercado laboral, el sistema financiero, el tamaño del mercado, el dinamismo de los negocios y la capacidad de innovación. ¿De acuerdo? Eso es lo que se evalúa en este ejercicio. Y vámonos, para terminar con esta exposición, vámonos a México. Vienen ordenados en orden alfabético. Entonces vámonos a México. Entonces arrancamos con la A, con la B, con la C. Vámonos hasta México. Estoy recorriendo. Ahí está el detalle de todos los países. Entonces vámonos aquí. Hungría. H-I-J-K-L, J-K-L-M. Después de la L viene la M. Ya estamos cerca de México. Lituania. A ver, Malawi. A ver, Malasia. Mali. Ya estamos por aquí. México, México. Ra, ra, ra. A ver dónde está México. Mauricio. Aquí está. Este es. Entonces, México ocupó el lugar 48 de 121. ¿Qué puntajes obtuvimos? El mínimo es 0, el máximo es 100. Entonces, en global obtenemos un puntaje de 6.5, ya habíamos quedado que era 6.5. Recuerden, Singapur, que es el más competitivo, tiene 8.5. Bueno, 8.48, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro mejor aspecto? La estabilidad macroeconómica. Esta evaluación del 2019 toma en cuenta los datos del 2018. Hasta el 2018 teníamos muy buena estabilidad macroeconómica. ¿Cuál es nuestro segundo lugar? Dice aquí el sector de la salud. Se tenía el Seguro Popular, se tenía el IMSS, se tenía buena cobertura nacional de la salud y buena infraestructura. Y el tercer aspecto era el tamaño del mercado. Entonces, pues somos 130 millones de mexicanos. Entonces, es un mercado muy atractivo, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son nuestros peores rubros? El peor es la capacidad de innovación. Tenemos 44 puntos. Es decir, México no es un país muy innovador, por decirlo de alguna forma. El segundo aspecto es las instituciones. Pues normalmente se asocia la corrupción con las instituciones, no hay muy buena justicia, que ustedes me digan. Si alguien comete un delito hay impunidad, no se castiga, en fin. Y el tercer aspecto que no está muy bueno es la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los rubros. ¿Cómo andamos en infraestructura? Andamos a la mitad, es este rubro, andamos en el 72. ¿Qué evalúan en infraestructura? Aquí está, miren. En infraestructura se evalúa la infraestructura del transporte, la comunicación a través de las carreteras. Nosotros tenemos 90.3 de 100. Entonces tenemos 9 en comunicación. En general podríamos decir que, aunque tenemos muchos baches y tenemos muchas cosas, hay buena infraestructura carretera en el país. Aquí sí es donde ya no la tenemos tan buena. La calidad de esa infraestructura es de 4.5. O sea, lo que les digo, hay muchos baches, el pavimento no es el mejor, tenemos oportunidad de mejora. Esto se evalúa del 1 al 7. La densidad de trenes, tenemos 7.3 kilómetros por cada 1000 kilómetros. En la eficiencia de los servicios de los trenes, estamos por la calle de la Amargura, tenemos 3.3, no somos buenos en trenes. En la conectividad aeroportuaria, bueno, pues aquí sí, en este rubro sí salimos más o menos bien librados. Tenemos, fíjense, el lugar número 15 a nivel mundial. En eficiencia de los servicios de transporte, más o menos. El mejor es Singapur, aquí está. En la conectividad a través de barcos, pues estamos a la mitad. Y en la eficiencia de los servicios de los barcos, pues también 4.3 de 7, ¿no? Entonces, aquí tenemos todos los rubros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Me regreso al tiempo.
¿Qué tendríamos nosotros que hacer para jerarquizar esos proyectos? Pues lo que tendríamos que hacer es ver cuáles son los proyectos que nos van a hacer más competitivos a nivel mundial. ¿Y por qué es importante que México sea competitivo? Porque México está luchando con otros países para poder captar la mayor cantidad de inversión extranjera directa. ¿Qué beneficio tiene captar inversión extranjera directa? Cuando vienen inversionistas extranjeros a meter su dinero aquí, inyectan dólares a la economía. Al hacer fábricas, al hacer construcciones, al invertir en proyectos, generan empleo en la localidad. Entonces, al nosotros tener una economía fuerte, podemos consumir. Y al consumir, motivamos que otras empresas dentro de la misma economía mexicana quieran más edificios, más fábricas, contraten a más empleados, estos empleados tengan un sueldo, sean consumidores potenciales y esto genere un círculo virtuoso, ¿de acuerdo? Si no tenemos inversión extranjera directa, las propias empresas mexicanas no se dan abasto para que la economía crezca. El gobierno no es capaz de hacer que la economía crezca porque no tiene los suficientes recursos para motivar ese dinamismo económico de los negocios. Entonces, necesitamos competir. ¿Cuál ha sido el éxito de las empresas en China y del país? Que ellos han hecho muy atractivo ese país para que las empresas se fabriquen. Estos audífonos les apuesto 1000 a 1 a que fueron hechos en China y 1000 a 1 a que todos los que estamos ahorita aquí, el reloj, los zapatos, la playera, la computadora, lo que ustedes me digan está hecho en China. ¿Por qué? Porque las empresas han visto que China es un país muy competitivo, que tiene buenos puertos, que tiene buenas fábricas, que tiene buena infraestructura, buenas carreteras, buenos trenes, bueno esto, bueno lo otro, bueno lo aquello, y van a China y ahí fabrican todo y ya lo distribuyen al mundo. ¿Qué pasa en México? Si en México no tenemos buenas carreteras, no tenemos buenos trenes, hay inseguridad, no estás seguro si un camión que mandas de Toluca a León va a llegar porque lo van a detener a la mitad y le van a robar la mercancía y tienes que invertir en seguridad y esto, no somos competitivos. La gente no va a querer venir a invertir aquí al país. Entonces esos recursos se van a ir a otros países donde van a estar generando empleo y van a estar generando riqueza. ¿Qué es lo que nos ha salvado a los mexicanos? Pues que somos vecinos de Estados Unidos. Y ahorita Estados Unidos pues es la potencia mundial. Antes no era Estados Unidos, antes ni existía Estados Unidos, ¿no? Hace mucho tiempo fue Grecia, en otro tiempo fueron los egipcios, la potencia mundial, en otro tiempo fueron los romanos, o sea, los italianos, en otro tiempo fueron los españoles, ¿no? En otro tiempo fueron los ingleses, ahorita son los norteamericanos, pero ya van en declive. Los que van a emerger este siglo son los chinos, ellos van a ser la potencia, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que hacernos un país competitivo para que podamos nosotros generar esta riqueza para nuestros habitantes, para los mexicanos. Ajá. ¿Qué proyectos hay que privilegiar? Pues los que nos ayuden a ser más competitivos, ¿sí? No los que se le ocurran a alguien, ¿de acuerdo? En fin, bueno, vámonos a la Sí, muchas gracias, ingeniero. Sí, con todo gusto. Dame un segundo, ¿quién voy? ¿Dónde me quedé? Yasmín, Jesús, Johnny, Aldair, Jorge, Juan Antonio. Juan Antonio ya preguntó, ¿verdad? O ya pasé con Juan Antonio. Marta, voy creo que con Omar. Si alguien me brinqué al final me dice, por favor. Voy con Omar Campuzano. ¿Qué tal, Miguel? No, de momento no hay ninguna duda. Gracias. Okay. Con todo gusto. Pasamos con Oscar, Jerónimo. ¿Qué tal, Inge? Ninguna duda por el momento, gracias. Gracias, Oscar. Pasamos con tu tocayo, Oscar Porcayo. Sí tengo una duda en la incertidumbre de los proyectos, bueno, sí, de la administración. Sí. Que de acuerdo con Walker del 2002, lo que me causa la duda es la parte de actividad y de organizacional. Muy bien, muy bien.
Ajá, esto refuerza lo que nos preguntaba Ingrid hace un momento. Gracias, Oscar, por la pregunta, en la cual comentábamos que tenemos incertidumbre de qué vamos a hacer mañana, porque si se licita una carretera, pues vamos a estar haciendo caminos. Si se licita un hospital, vamos a estar haciendo infraestructura de salud. Si se licita una escuela, vamos a estar haciendo infraestructura educativa. Si se licita un puerto, pues vamos a estar haciendo infraestructura marítima, etcétera. Entonces tenemos incertidumbre, no sabemos qué proyecto vamos a tener mañana, ¿de acuerdo? Esa es la incertidumbre de la actividad. La incertidumbre organizacional es que no sé con quién voy a estar yo trabajando, o sea, no va a ser la misma persona de la que va a estar trabajando si hago un hospital, que si hago una escuela, que si hago un centro comercial o que si hago un edificio de departamentos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos requiere distintos especialistas. Entonces vamos a suponer que cuando ustedes egresan son residentes de obra. Hoy les va a tocar en una obra, mañana en otra y van a tener que interactuar con distintas personas. Por eso la organización es distinta en cada uno de los proyectos. Y bueno, aprovecho para comentar las otras dos incertidumbres. La incertidumbre natural, ¿a qué se refiere? Que si bien es cierto en la zona de Cancún, en la zona de la península de Yucatán, no hay temblores de importancia, también es cierto que hay muchísimos huracanes, ¿de acuerdo? Entonces es una incertidumbre natural. Tú puedes estar construyendo en un lugar donde la mecánica de suelos no va a ser muy buena, donde va a haber muchas lluvias y no te van a permitir trabajar como tú estás planeando en tu diagrama de barras de Gantt. Puedes llegar a un lugar donde tiembla y te va a detener la obra porque simple y sencillamente hubo daños que impiden que los proveedores lleguen al sitio de la construcción. Y todo lo que tenga que ver con ese tipo de incertidumbres, que haya un viento extraordinario o una avenida espectacular, ¿verdad? Una lluvia que no se había visto en X número de años. Eso no sabemos, porque ni siquiera sabemos en qué momento vamos a estar construyendo qué obra, ¿de acuerdo? Y la última es la incertidumbre contractual. Hoy me pueden contratar vamos a ver a detalle eso, por honorarios, hoy me pueden contratar por un llave en mano, o sea que yo tenga que financiar toda la obra. Hoy me pueden decir, te voy a dar el 30% de anticipo y al final te liquido lo que sea de la obra. Hoy me pueden contratar a destajo, o sea, conforme yo vaya avanzando me van pagando. O sea, el tipo de contrato tampoco lo sabemos. Entonces, cuando se juntan todas esas incertidumbres, pues nos explicamos por qué la industria de la construcción es lo que es la industria de la construcción. ¿De acuerdo? Que tristemente, jóvenes, estamos algo desprestigiadones. Ahorita con lo de la caída de la línea 12 del metro y todo eso, pues imagínense cómo percibe la gente a la industria de la construcción, que hay corrupción, que no hacemos bien las cosas, que por ahorrarnos unos pesos no metemos los materiales que deben de ser, que escatimamos en la seguridad, etcétera. Pero bueno, está en nosotros poner en alto el nombre de la profesión, teniendo un buen ejercicio de nuestras carreras. ¿De acuerdo? Bien, pasamos con Sofía Marín. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. No, creo que hasta el momento no he tenido dudas. Gracias. Con todo gusto. Y cerramos con Ulises Librado. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, retomando un poquito de lo que acaba de decir de la línea 12 del metro, apenas leí una noticia que dice que se estaba buscando a un ingeniero culpable, que era el que estaba administrando el proceso constructivo. No sé usted qué opinión me daría sobre esto. Sí, no, pues entonces, si nos vamos a ir a eso, el culpable fue el soldador, el cuate que estaba soldando ahí el metal, ¿no? Él fue el culpable. Hay que buscarlo y hay que mandarlo a la cárcel de por vida. No, ese tipo de cosas no son tan así. Ahí hay más situaciones. Hay una línea, sí, de responsabilidades en esa cadena. Desde luego el soldador tiene parte de la culpa, pero también la tiene el supervisor, o sea, el cuate que tenía la responsabilidad de dar y aprobar. Hay un checklist, o sea, una lista donde se van poniendo palomitas, sí, no, esto está más o menos, hay que repetirlo y demás, ¿sí? Además, tiene la responsabilidad
digamos, el diseñador en cómo puso las especificaciones, ¿no? La forma, inclusive podríamos pensar tal vez también en el proveedor del acero, ¿no? Que se hagan pruebas y tal vez el acero no cumplía con esa especificación. Entonces, tanto así como que un ingeniero haya sido culpable, no. Eso es una ventaja y una desventaja en nuestra industria. ¿Por qué? Porque se mitiga mucho la responsabilidad en un proyecto. Como no es una sola persona la que lo está haciendo, entonces son varios. Imagínense, México perdió contra Brasil. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? No, es que fulanito falló el penal. No, es que Penganito no puso el centro, pero se disipa la culpa. No podríamos culpar a una sola persona. Dios, salvo que fuera algo así súper evidente, ¿no? Súper evidente, ¿no? Que el portero agarrara la pelota y se metiera un autogol, ¿no? Por coraje de alguna... Bueno, pues ahí sí córrelo y búscate otro portero, ¿no? Pero en general en la ingeniería civil difícilmente vamos a poder, es una cadena de responsabilidades, ¿no? Entonces, yo dudo que lleguen a una cosa de que digan, el ingeniero Juan Pérez fue el culpable de que la línea 12 se cayera, métanlo a la cárcel. Lo dudo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque, repito, es un conjunto de situaciones y de personas y de actividades las que están ahí involucradas, ¿no? Y seguro va a encontrar un abogado que lo va a defender y va a pasarle la bolita a alguien más, ¿no? Se tendrá que repartir esa culpa de alguna manera, sí, pero que caiga sobre un ingeniero lo veo muy complicado, lo veo muy, muy complicado. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, gracias. Sí, con todo gusto. No sé, ¿me salté a alguien, jóvenes? Si me salté a alguien, por favor, me lo indica. Bueno, vamos a detener aquí la grabación y ahorita continúo con ustedes. Permítanme tantito. Gracias por su amable atención.